Sean todos bienvenidos una vez más. Tú que nos estás escuchando a través de nuestra transmisión, sé bienvenido. Espero ser de bendición para ti y tu familia en los próximos minutos. Mis hermanos, esta semana Dios inquietó mi corazón. Estuve predicando en algunos diferentes grupos acerca del poder de la unidad. La unidad es algo muy poderoso. La unidad es algo que todos nosotros deberíamos de fomentar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Usted ha oído un refrán que dice por ahí, divide y vencerás? ¿Verdad? ¿Ha oído otro refrán popular que dice, en la unidad está la fuerza? La Biblia describe claramente que una persona con el poder del Espíritu Santo, un israelita, un judío, con el poder del Espíritu de Dios, hacía correr a 1000 filisteos. Pero dice la Escritura que cuando se unían esos dos hacían correr a 10,000 filisteos. No son 2,000, porque la matemática lógica nos dice que si uno hace correr a 1000, dos deberían de hacer correr a 2,000, ¿verdad? Pero no es así. La palabra de Dios nos enseña que la unidad, cuando viene de parte de Dios, no es multiplicativa, sino es potencializadora. Se potencializa a la 10ª potencia, porque dice 2 hacen correr a 10,000. Entonces imagínese usted ese poder, esa fuerza, cuando toda una iglesia se une. ¿Qué cantidad de demonios podemos echar fuera? ¿Verdad? Imagínese usted en una familia la cantidad de demonios que podemos echar fuera cuando la familia está unida. Y para introducirme al tema, quiero que me acompañes a Juan capítulo 15, verso número 5, por favor. Dice aquí la Escritura, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, o sea, unido al Señor, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si hay división entre nosotros y el Señor, nada vamos a poder hacer. Verso 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Póngale atención al 8, porque es interesantísimo que cuando nosotros damos el fruto que Dios está esperando, dice el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Cuando nosotros damos un fruto bueno, agradable, perfecto delante de Dios, Dios se glorifica. Este pasaje bíblico generalmente lo hemos aplicado y lo hemos usado cuando decimos hay que hacer discípulos, y por supuesto que son frutos espirituales delante de Dios cuando hacemos discípulos. Pero ese hacer o llevar fruto implica también frutos familiares, frutos profesionales, frutos laborales, frutos ministeriales, ¿verdad? Hay toda clase de fruto, pero cuando es un fruto bueno, cuando es un fruto alineado a la voluntad de Dios, dice aquí la Escritura, y Jesús lo asegura, y dice, eso glorifica a mi Padre. Hay otro pasaje bíblico donde dice el Señor, una casa dividida contra sí misma no prevalece porque es asolada. Un reino dividido contra sí mismo es asolado y no prevalece. La palabra asolar significa tirar por el suelo. Cuando los agricultores o los ingenieros agrónomos dicen se asoló la cosecha, se echó a perder la cosecha, ¿verdad? Nadie la recogió, se cayó al suelo y se perdió. Quiere decir que cuando nosotros permitimos que la división venga a nuestra vida, de cualquier lado que venga y en cualquier área de nuestra vida, tenemos el riesgo de ser asolados, de que el fruto se eche a perder, ¿verdad? Corremos el riesgo de que nuestra casa, nuestra familia, nuestra empresa, nuestro trabajo no prevalezca. ¿Por qué? Porque hay división.
Porque la división lo único que trae a nuestra vida es debilidad. Y lo vemos desde el principio de la creación, cuando Dios forma a nuestros padres, Adán y Eva. Lo único que Dios quería, mis hermanos, era tener una familia. Hoy en la mañana yo les decía, miren, cuando uno se casa, ¿acaso no es lo más normal que eventualmente aquella pareja diga, queremos tener hijos? ¿No es cierto que las parejas que por una u otra razón no han podido procrear, ¿lo dije bien? Procrear un hijo o una familia, sufren mucho? Porque el instinto natural es querer tener hijos, es querer formar una familia. Dios es exactamente lo mismo. Cuando creó a Adán y a Eva, Él es el creador y nosotros su creación. Lo único que quería tener una familia, con quien tener una unión, con quien tener una comunión, ¿verdad? Con quien tener algo especial. Pero vino Satanás y se metió en medio de aquella pareja. Provocó una división entre Dios y su creación. Por eso es que nosotros debemos de vivir agradecidos eternamente con el Señor, porque Dios tuvo que idear una manera para volver a reconciliar su creación consigo mismo. Y entonces decide mandar a su propio Hijo a morir en una cruz. ¿Para qué? Para que nuestros pecados fueran perdonados, para que nuestra iniquidad fuera perdonada y para que a través del sacrificio de Jesús Dios nos otorgara la vida eterna. Entonces, mis hermanos, ¿queda clara la idea que le quiero yo mostrar hoy? De que la división no es algo que venga de Dios. Dice la Escritura en el libro de Tito que los que provocan división se han echado a perder. De hecho, la Biblia nos recomienda que los desechemos. El que provoca divisiones no es alguien que esté provocando algo bueno. En la familia no es bueno provocar divisiones. En las empresas no es bueno provocar divisiones, ¿verdad? Otra cosa, en los ministerios. ¿Cuántos ministerios se han echado a perder cuando permitimos que la división entre? Naciones enteras se han dividido, ¿verdad? Se han partido en dos o en tres. ¿Por qué? Porque llegó la división. Ahora, fíjate lo que dice. Hay un principio en Hechos, capítulo 16, 31, no lo busque, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando yo creo, como sacerdote de mi casa, cuando yo creo en Jesucristo, soy salvo yo. Pero dicen las estadísticas que el 93% de las familias, cuando el varón llega a los pies de Cristo, el 93% de las familias también van a llegar a Cristo. Quiere decir que sobre nosotros los varones hay una gran responsabilidad. Y hoy, mis hermanos, quiero hablarles de eso, de la división que debemos de evitar a toda costa en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. No permitamos que Satanás venga a dividirnos, porque él sabe que si divide, la familia es presa fácil de muchas cosas. Está comprobado que creo que el 95 o 96%, no sé, la licenciada tal vez me puede ayudar, de los antisociales, de los famosos o mal llamados mareros, vienen de hogares desintegrados. Ese es más o menos el porcentaje, licenciada. Más o menos, ¿verdad? Números menos, números más, pero es un alto porcentaje. ¿Por qué creen ustedes que es eso? Porque cuando los jóvenes crecen en un hogar desintegrado, son presa muy fácil de Satanás. Cuando llegan a las pandillas o cuando llegan a las famosas maras, allí encuentran una familia, allí encuentran amigos, allí encuentran con quién identificarse. Hoy almorzábamos con un hermano que tuvo la gentileza de invitarnos a almorzar y platicábamos acerca de eso. Y él me decía, mire, estoy tan agradecido con Dios porque mis hijos están siguiendo los pasos que nosotros les estamos enseñando, ¿verdad? Ellos ya trabajan conmigo en la empresa, ellos han aprendido a diezmar, ellos han aprendido a hacer su célula, ellos han aprendido a hacer todo lo que nosotros nos ven hacer a nosotros, ¿verdad?
Y de eso se trata, mis hermanos, que nosotros como padres seamos un buen ejemplo para nuestros hijos. Y de pronto que hay muchachos que digan, pastor, yo ni siquiera novio tengo, o ni siquiera novia tengo, ¿verdad? Y usted está hablando de crear a los hijos. Sí, pero con el favor de Dios van a llegar a estar casados. Con el favor de Dios van a llegar a tener sus propias familias. Y como dice el refrán popular guatemalteco, echen pan para su matate, ¿verdad? Aprendan hoy para que el día de mañana, cuando les toque vivir esa experiencia maravillosa de casarse o de tener una familia, lo hagan con sabiduría, lo hagan con bien y lo hagan con bendición, ¿verdad? Entonces, si la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, también Satanás sabe, mis hermanos, que ese principio bíblico funciona a la inversa. Porque si yo creo, mi familia también va a creer. Pero si yo no creo, tampoco mi familia va a creer. Y ahí es donde el Satanás se aprovecha. Y ahí es donde el diablo se mete, ¿verdad? Y va a dividir a toda costa, para que a toda costa yo no crea. Para que a toda costa yo me pierda. Para que a toda costa mi esposa y yo entremos en conflicto, entremos en problemas. ¿Para qué? Para dividir. Porque esa es la estrategia de Satanás desde el principio de la creación. Desde el principio, en el libro de Génesis, ahí estaba ya Satanás, metiendo dudas, metiendo cosas en la cabeza, ¿verdad? Y por eso es que nuestros padres tomaron el fruto que no les era lícito tomar. ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. Entonces hoy te quiero hablar de la unidad que tenemos que tener como familias. Nuestra familia será tan fuerte como nuestro matrimonio lo sea. Porque nosotros oímos constantemente decir, la base de la sociedad es la familia. Pero ¿cuál es la base de la familia? ¿Acaso no es el matrimonio? Porque una familia empieza cuando dos personas deciden embarcarse sobre un proyecto de vida en donde van unidos, van juntos a realizar un sueño, a realizar un ideal de tener una familia y de tener todas aquellas cosas que Dios les ha prometido, ¿verdad? Debemos evitar crear conflictos en nuestras familias. Hoy en la mañana yo les contaba que hace algún tiempo una tía, hermana de mi mamá, murió. Y miren, mis hermanos, fue tan triste ver ese funeral, porque en la familia de mi tía hace muchos años hubo muchos conflictos. Sus hijos se pelearon entre sí y jamás se volvieron a hablar, ¿verdad? Nunca se volvieron a hablar, nunca se volvieron a dirigir la palabra. Y fue muy triste ver un grupo por aquí y un grupo por allá. Y fue tristísimo ver que ni siquiera en el funeral de su propia madre tuvieron ellos la capacidad de decir lo siento mucho y de consolarse mutuamente, porque todos habían perdido una madre, ¿verdad? Y no se hablaron. Pudo más el orgullo, pudo más la soberbia, pudo más el enojo, pudo más la ira, pudo más el rencor, ¿verdad? Que el amor que pudieron haber sentido por su mamá en ese momento. Y ese tipo de cosas pasan cuando nosotros permitimos que la división entre a nuestros hogares. A veces la división entra a través del resentimiento. Nosotros como padres, yo les recomiendo que trate a sus hijos de la misma manera, a todos. ¿Ha oído usted aquel refrán popular que dice o todos hijos o todos centenados? ¿Verdad? No tenga hijos favoritos. Trátelos a todos por igual. Provéales a todos por igual. Disciplínelos a todos por igual. Las mismas normas, las mismas instrucciones de la casa tienen que ser para todos. ¿Por qué? Porque debe de haber equidad en todos nuestros actos cuando tenemos que tratar a nuestros hijos. ¿Y quiere que le ponga un ejemplo? A veces cuando el padre tiene un favorito, lo único que está haciendo es contribuyendo que en el corazón de los demás hijos haya cierto rencor. La Biblia describe que Jacob le hizo una túnica de colores a José. Y claro que sabemos que ese fue un acto profético de lo que José iba a llegar a ser. Por supuesto que lo sabemos.
Pero pongámonos nosotros en los zapatos de los otros hermanos. Los otros hermanos han de haber pensado, ¿y por qué solo a José y a nosotros no nos dio nada nuestro papá? Yo creo que ese acto de amor de Jacob hacia José tuvo que haber provocado algún sentimiento en el corazón de los hermanos. Por eso es que dice que lo odiaban. Dice la Biblia que sus hermanos no le podían hablar pacíficamente a José. ¿Por qué? Porque estaban tan dolidos. Y claro, mis hermanos, sabemos que los hermanos de José no eran unas mansas palomas. Sabemos que eran muy mal portados. Sabemos que José era un hombre de Dios y que era muy bien portado y que honraba a su padre en todas las cosas que hacía. Y claro, el padre lo quiso premiar. Pero yo le aseguro que eso provocó en el corazón de los hermanos algún tipo de resentimiento. Entonces aquí a todos por parejo. Si vamos a comer frijoles en la casa, todo el mundo come frijoles, ¿verdad? No, todos aquí frijoles y aquel démosle carnita. No, no es así. Hay que proteger el corazón de nuestros hijos, ¿verdad? Si usted da una instrucción en su casa, aquí en esta casa, ustedes tienen que entrar lo más tarde a las 10 de la noche, pues a las 10 de la noche. No le permita a ninguno llegar a las 11 o a las 12. Porque aquel sí y yo no. No, todos parejos. Y vamos a crear determinada familia y vamos a crear determinadas normas que van a hacer mucho más fácil nuestra convivencia. Porque nuestros hijos entonces aprenden y saben qué pueden esperar del papá, qué pueden esperar de mamá. ¿Me doy a entender? Vale. Y quiero que reforzar bíblicamente esto. Mire lo que dice Proverbios 18:19. Dice la escritura: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Los pleitos entre hermanos a veces son tan difíciles de resolver. Mira lo que dice la versión Dios habla hoy del mismo pasaje. Dice la escritura: más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Cuando uno se enoja con un hermano, ¿verdad? Como sucedió en el funeral de mi tía. ¿Qué había sido el motivo de su pleito? Yo no lo sé. Pero lo que sí les sé es que al día de hoy no se hablan. Las ofensas pudieron más. Más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Dice: los pleitos se paran como las rejas de un palacio, ¿verdad? Hay que evitar a toda costa ese tipo de cosas. Hay que promover la unidad. Génesis 2:15, por favor, mis hermanos, acompáñenme. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Este versículo único, solo este versículo, echa por tierra aquellos que dicen que el trabajo es una maldición a causa del pecado. Aquí Adán y Eva, o mejor dicho, Adán ni siquiera había conocido a Eva y ya tenía trabajo, ¿verdad? Ahí no había pecado y ya tenía trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Labrar el huerto, cuidar el huerto. Y mire lo que dice el verso 18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces ponme toda tu atención aquí. Viene Dios, forma a Adán, lo pone en el huerto y le dice: bueno, papadito, me vas a cuidar y me vas a labrar esta tierra, esta determinada porción de tierra, el huerto del Edén. Y de pronto Dios se queda viendo y dice: no me gusta que esté solo, ¿verdad? Y forma a Eva, crea a Eva de la costilla de Adán. Y entonces dice: le haré ayuda idónea. ¿A qué le suena a usted eso? ¿Acaso no suena eso a trabajo en equipo? Porque obviamente Adán necesitaba ayuda. Pero a veces, lamentablemente, permitimos que la división venga de tal manera que lo que menos tenemos en nuestra pareja es ayuda. Que lo que menos tenemos con nuestra pareja es consuelo. Que lo que menos tenemos con nuestra pareja es apoyo. Y eso es lo que trato yo de comunicarte esta noche.
Lo que estoy tratando de decirte es: fomenta en tu matrimonio, que es la base de la sociedad, la unidad, el apoyo, el trabajo en equipo, el amor, ayudarnos unos a otros. Fíjense que nosotros con mi esposa tenemos más de 30 años de vivir en donde vivimos allá en Guatemala, en nuestra casa. Cuando nosotros llegamos a ese condominio, pues nuestros hijos eran chiquitos y la gran mayoría de parejas del lugar donde vivimos éramos todos muy jóvenes, ¿verdad? Todos muy jóvenes, con niños muy pequeños. Pero recuerdo que una familia de todas las que vivían ahí empezaron a tener problemas económicos. El esposo se quedó sin trabajo y buscaba trabajo y buscaba trabajo y buscaba trabajo y no encontró trabajo. Y recuerdo que mi esposa le dijo a la esposa de él, ¿verdad? Porque ella hacía unos pasteles muy sabrosos. Y le dijo: mira, le dijo, para ayudar a tu esposo, ¿por qué no en lo que él consigue trabajo, tú haces pasteles y los vendes? A ti te salen muy ricos, yo te compraría. ¿Y saben qué contestó la señora? Eso no es responsabilidad mía, esa es responsabilidad de él. Él que mire cómo hace para traer dinero a la casa, porque esa es su responsabilidad. ¿Ustedes creen que allí hay apoyo? ¿Que allí hay complicidad? ¿Que ahí hay un trabajo en equipo? La historia hubiera sido muy diferente si el marido en ese momento hubiera encontrado un apoyo, por lo menos palabras de consuelo, decirle: vas a salir adelante, papá, ¿verdad? Agarrados de la mano de Dios, vamos a salir adelante, no te desanimes. Miren, mis hermanos, nosotros los varones, por muy fuertes que a veces parezcamos, por dentro también tenemos sentimientos y necesitamos una palmada en el hombro. Necesitamos que alguien nos diga: lo estás haciendo bien. Hoy en la mañana yo les decía a mis hermanos: hay dos cosas que todo varón en su casa demanda. La número uno es respeto. El varón, el marido, el esposo, el sacerdote de esa casa, que siente que no es respetado en su hogar, está frustrado. Ahí hay frustración, claro. Necesitamos sentirnos nosotros respetados, como autoridad, como marido, como guía de esa pequeña familia, ¿verdad? Y la segunda cosa es admiración. Señoras, hermanas amadas, échenles porras a sus maridos, hombre, ¿verdad? Usted dígale: papito lindo, sos el más guapo, aunque el tipo sea un mono. Pero usted dígale: estás lindo, mi hijo, ¿verdad? Imagínese usted. Mire cómo estoy yo, casi 60 años cumplo este año, mis hermanos, ¿verdad? Si Dios me permite, paso a la tercera edad. Ay, me siento un joven de 20, pero con 40 años de experiencia, ¿verdad, don Miguelito? ¿Cómo está? ¿Está conmigo? Eso, bien. Entonces, miren cómo estoy yo, con sobrepeso, canoso, medio pelón ya, ¿verdad? He perdido mucho pelo, pero mi esposa me dice: es que sos igual que Chayán, me dice. ¿Eh? ¿Cómo cree usted que yo me siento? Cuando yo vengo a predicar aquí, yo digo: no, hombre, si yo soy puro Chayán, hombre. ¿Por qué? Porque la mujer más importante en mi vida me echa porras. Me dice: tú puedes, papá, dale, hace. Pero si ella viene y me dice: ah, gordo más espantoso este hombre, ¿verdad? Panzón, bueno para nada. ¿Cómo cree que me voy a sentir yo? Por supuesto que la actitud va a cambiar y los resultados también van a cambiar. Pues esta pareja que le cuento, el esposo no encontró trabajo en Guatemala, tuvo necesidad de irse a los Estados Unidos, ¿verdad? Allá pasó un montón de años, no podía regresar porque estaba indocumentado. Allá se consiguió otra señora, perdieron la casa. Yo me pregunto, si esa señora le hubiera dado un poco más de apoyo, por lo menos moral, a su esposo, ¿será que hubiera habido necesidad de que él se fuera? No lo sé y nunca lo sabré, pero me da la impresión que los resultados hubieran sido diferentes, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar en equipo. Somos una familia. Échele porras a sus hijos, bendígalos, profetice sobre ellos. Dígales que van a ser campeones, que van a ser grandes profesionales,
que van a salir adelante. No te desesperes, hijo, mira, esto es temporal, seguile dando, seguí trabajando duro, seguí creyéndole a Dios. Eso es parte de nuestro trabajo y eso es parte de mantener la unidad en la familia. ¿Por qué viene la división en las familias? ¿Acaso no es por lo que decimos? ¿Acaso no es por los pleitos que se provocan por la forma como nosotros hablamos? Mis hermanos, a veces el problema no es lo que decimos. Muchas veces el problema es cómo lo decimos. No tenemos tacto a veces para decir las cosas. El otro día me contaron un chiste que dice que hay una pareja y le dice la señora al marido y le dice al oído, le dice aquí: mi amor, le dice, decime que me amas. Te amo, mi amor, le dice. Decime que soy linda. Eres linda, mi amor, le dijo. Pero decime otra vez cuánto me quieres. Te quiero, mi amor, te quiero mucho. Entonces le dice ella: mi amor, estoy gorda, pero decímelo en el otro oído, le dijo. Ay, mi amor, no me hagas dar toda la vuelta, le dijo. Todo iba bien, todo iba espectacular, hasta que solito. ¿Acaso no es cierto eso? Que a veces por la forma como decimos las cosas hay pleitos, hay divisiones, hay contiendas, hay iras. La Biblia dice que todas nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal. ¿Ha probado usted la comida sin sal? Es horrible, no tiene sabor a nada, insípida. Hay personas así cuando hablan, son tan insípidos, ¿verdad? Y no solo insípidos de que no tienen la sensibilidad para decir las cosas, sino dice también la Escritura que hay hombres que sus palabras son como golpes de espada. Imagínese usted, a veces uno preferiría que le peguen una trompada a que le digan lo que le dijeron. Es que lo que me dijo nunca se lo voy a perdonar. ¿Ha oído usted esa forma de decir de la gente? Es que hubiera preferido que me pegara, pero que no me dijera eso. A veces preferimos recibir un golpe, pero que no nos hieran de esa manera. Y quieren que les diga una cosa, mis hermanos: cuando nosotros queremos herir a alguien, lamentablemente herimos con más fuerza y con más pulso, si usted quiere, o con más cizaña, a aquellos que tenemos más cerca. Porque a los que tenemos más cerca, sabe usted exactamente dónde darles, sabe exactamente aquello que les va a doler, ¿verdad? Entonces no hay que provocar divisiones en el matrimonio, en la familia, a través de la boca. Aprendamos a hablar. Cuesta a veces, claro. ¿Quién no ha cometido un error a la hora de hablar? Todos. Todos. El otro día a una vecina me la encontré en el supermercado, ¿verdad? Y le digo: ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Y para cuándo está tu bebé? No estoy embarazada, me dijo. Y yo me sentí tan mal porque sentí que ella creyó que yo me estaba burlando de ella. Porque la señora pues sí está algo barrigoncita, ¿verdad? Pero ella creyó que yo me estaba burlando de ella. Yo me sentí muy mal. Y yo dije: ay, Dios, ¿para qué abrí la boca? Entonces, a veces uno hiere a las personas no con la intención de hacerlo, pero lo hacemos. Claro que lo hacemos. Yo le puedo asegurar que usted más de alguna vez ha tenido un problema de esos, ¿o no? Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay que tener sabiduría para tratar a la esposa. Usted dígale que está hermosa, dígale que es la más linda. Hermanos queridos, jamás le diga a su mujer que está gorda. Nunca se le ocurra decirle eso a su esposa, porque eso es una declaración de guerra. Jamás se atreva a decir eso, ¿verdad?
Así como aquella mujer que se estaba viendo en el espejo, ¿verdad? Enfrente de su esposo, le dice: ay, mi amor, cómo estoy de vieja, le dijo, cómo estoy de arrugada, tengo malo el vientre, tengo malo los brazos, tengo malas las piernas, todo lo tengo malo, le dijo, todo lo tengo feo. Y le dice el marido: pero hay algo que tenés nítido, le dijo. ¿Qué, mi amor? Los ojos, le dijo. Ay, Señor bendito. La relación más importante que nosotros los casados debemos de cuidar es la relación con nuestra esposa. A veces como padres cometemos el error, y este es un error, de ponerles más atención a nuestros hijos, y con esto no quiero decir que no les pongamos atención. A nuestros hijos los amamos con todo el corazón y debemos de velar por ellos y debemos de cuidarlos. Pero hay una relación que es la que hay que cuidar más, y es la relación de pareja. Porque tus hijos no se pueden divorciar de ti. ¿Usted nunca ha oído hablar a alguien y decir: ahí va mi ex papá? Tus hijos van a ser tus hijos siempre, pero tu esposa sí puede dejar de serlo. Tu esposo sí puede dejar de serlo. Entonces, si la pita se rompe por lo más delgado, ¿qué es lo que hay que cuidar? Lo más delgado. Nuestras familias serán tan fuertes como fuerte sea nuestro matrimonio. Hoy en la mañana yo decía: pastor, ese su mensaje no es muy espiritual. Ay, Dios. Miren, mis hermanos, yo le pido al Señor de rodillas darles a ustedes una palabra que los edifique, que les enseñe, que los saque adelante, un evangelio práctico que ponga pan sobre la mesa, que lo ayude a vivir en paz, con tranquilidad, en honor con su matrimonio, con su esposa, con sus hijos, con su familia. Eso le pido yo a Dios. Y pareciera que estos mensajes no son muy profundos, pero sí lo son. Porque si mi matrimonio está bien, yo voy a estar bien en mi trabajo. Si mi matrimonio está bien, yo voy a estar bien en el ministerio. Si mi matrimonio está bien, yo voy a estar bien con todo el mundo. Pero si en el seno de mi hogar, en ese lugar donde yo recobro fuerzas, en ese lugar donde yo llego a descansar, no descanso, y lo único que encuentro son conflictos, pleitos, divisiones, contiendas, todo eso se va a reflejar en mi trabajo, se va a reflejar en mi profesión, se va a reflejar en mi empresa, se va a reflejar en el ministerio, se va a reflejar en el vecindario, se va a reflejar en todas las áreas donde yo me desarrollo. Pero si estoy bien con mi familia, con mi esposa, estoy bien con todo lo demás, aunque esté pasando penas, ¿verdad? Porque juntos podemos pasar muchas penas. Porque no se trata de ser esposos únicamente en las buenas. Porque cuando nos casamos dijimos: en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, ¿verdad? En la escasez y en la abundancia. Y lo prometimos delante de Dios. O sea que no se vale que ahorita que la cosa está bonita, pues sí, somos pareja, pero cuando la cosa se pone fea, nos quedamos solos. Y lo digo de parte del hombre y lo digo de parte de la mujer, ¿verdad? Y para ir terminando, le voy a dar 2 escrituras para que en su corazón usted sienta que debe de honrar a su esposa, debe de cuidar esa relación, debe de cuidar su matrimonio, porque es algo que Dios nos dio. Dice la Biblia que el que haya esposa haya el bien, halló la bendición, ¿verdad? Y alcanza la benevolencia de Jehová, alcanza la bondad de un Dios misericordioso cuando hallamos una esposa. Y vuelvo y repito, quizá muchachos ustedes dicen: pastor, mire, ore por mí porque no consigo. Pero tengan paciencia, pídanle a Dios que llegue por ahí una mujer que no esté bien de sus ojos y los mire a ustedes guapos. Va a llegar esa persona. Claro que va a llegar. Hay que tener paciencia.
Y miren, les doy este consejo a los solteros: no confundan el amor con la compañía. Es que me siento solo, es que no. Decida casarse con aquella persona que llena las expectativas que usted tiene, no únicamente porque se sienta solo, porque si se siente solo, compre un perro. Es mejor compañía, se lo puedo asegurar. El famoso actor Robin Williams dijo: siempre pensé que la soledad era algo terrible, pero descubrí que es más terrible vivir con una persona que te hace sentir solo. ¿Y cómo murió? ¿Se suicidó? Yo no sabría decirle si esa fue la razón, pero en esa decisión se ven reflejadas muchas cosas de la vida de ese famoso actor, ¿verdad? Tu familia será tan fuerte como lo sea tu matrimonio. Tu familia será tan bendecida como lo sea tu matrimonio. Tu familia será tan honorable como honorable sea tu matrimonio. Tu familia será feliz y vivirá en paz mientras tu matrimonio también lo sea. Base bíblica para decir esto, acompáñeme, ese sí quiero que lo busque, por favor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 4. Dice la Escritura: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, ¿en qué? En santidad y honor. Quiere decir que Dios está esperando de parte nuestra un fruto. Y ahí regreso al versículo o al pasaje que leímos al principio. Dios está esperando de nuestro matrimonio un fruto de santidad y honor. Verso 5: no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y fíjate, si mi esposa es hija de Dios y yo soy hijo de Dios, y los dos tenemos el mismo Padre, quiere decir que ante la perspectiva de Dios, mi esposa y yo somos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre, ¿sí? Entonces perfectamente se puede aplicar esto que dice el verso 6: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Cambie la palabra hermano y ponga la palabra esposa. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su esposa, porque el Señor es vengador de todo esto. Una cosa es que Satanás quiera hacerte daño, y otra cosa es que el mismo Dios quiera hacerte daño. No sé si dimensionan ustedes lo que estamos leyendo. Una cosa es que el diablo te quiera destruir, pero muy diferente es que Dios mismo te quiera destruir. Dice la Biblia: cosa horrenda es caer en manos de Jehová. Dios es un Dios de amor, por supuesto, de misericordia, de gracia, de perdón. Pero cuando la ira de Dios cae sobre alguien, y aquí dice claramente la Escritura que si yo agravio, maltrato, desprecio o menosprecio a mi esposa, la engaño, le falto el respeto, la insulto, la hago de menos, Dios personalmente va a vengar eso a favor de ella. Cuando uno lee estos versos, mis hermanos, dice: no, es que el matrimonio no es cuestión de, ay, si no me va bien después. No. Respetemos a nuestras esposas, tengámoslas como vaso más frágil, dice la Biblia, ¿verdad? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pero esto se pone grueso. Mire el verso 7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, ¿verdad? El que desecha
la idea de tener su matrimonio en santidad y honor, el que desecha ese principio, dice aquí, no está desechando a hombre, sino está desechando a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Primera de Pedro 3:7, por favor, acompáñeme rápidamente. ¿Por qué estamos leyendo todo esto? Porque lo que tenemos que evitar es la división en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. No permita que nada ni nadie venga a meter ideas, a meter conductas, a meter dudas en su casa y en su matrimonio. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora te voy a juntar los dos pasajes bíblicos. Cuando yo como varón agravio a mi esposa o engaño a mi esposa, dice ahí la Escritura, no lo digo yo, dice la Escritura que Dios se va a vengar de eso. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios ella es mi hermana. Yo no quiero enojar, pero también ella es hija de Dios. Quiere decir que Dios es mi suegro. Yo no quiero tener problemas con el suegro. Y dice la Biblia que Dios se va a vengar si yo tengo semejantes actitudes. ¿Por qué se va a vengar? Porque si yo tengo tal actitud con mi esposa, es como que no estoy desechándola a ella, estoy desechando a Dios. Entonces mis oraciones no van a ser escuchadas. Mis oraciones siempre tendrán estorbo. El tener un saludable matrimonio es más espiritual de lo que ustedes se imaginan, mis hermanos. El matrimonio para Dios es tan importante, pero tan importante, que el mismísimo Dios desea que su Hijo Jesús se case. Cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra, se realizarán las bodas del Cordero. Él es el novio, la iglesia es la novia. El matrimonio es algo que hay que respetar, que hay que valorar, que hay que atesorar. Porque mientras mucha gente desprecia a su pareja, hay millones de personas que quisieran tener una. Valora siempre y ten en tu mente siempre que debes de mantener la unidad. Porque si uno hace correr a 1000, dos harán correr a 10,000. Hay una sinergia que se produce en medio de la unidad. Y ese principio funciona en la familia, en el hogar, en el trabajo, en el ministerio, en la profesión, en todas aquellas cosas que tú haces. ¿Me di a entender? Cierra tus ojos e inclina tu rostro. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta noche que nos has regalado. Gracias por tu palabra. Señor, yo te pido que la unidad sea algo que nosotros fomentemos en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros padres. Ayúdanos, Señor, a tratarnos y hablarnos pacíficamente. Que nuestras palabras, Señor, sean sazonadas con sal. Que no hayan pleitos, que no hayan iras. Que tengamos la madurez de poder discutir, platicar, conversar aquellas cosas que nos desagradan o aquellas cosas que no nos gustan. Pero no permita, Señor, que las desavenencias vengan a nuestra vida, que los pleitos vengan a nuestro matrimonio, que no podamos salvar, Señor, nuestra relación matrimonial. Te pido nos guardes, te pido nos ayudes, Señor, a apreciar siempre a nuestra pareja, a que seamos un equipo y que podamos salir adelante todos juntos. Tu palabra nos enseña que apartados de ti, Señor, nada podemos hacer. Y yo te pido que nunca exista una división entre tú y nosotros,
entre tú, Padre eterno, y tus hijos, que somos tu creación. Padre eterno, muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús por tu palabra que nos enseña y nos corrige. Gracias, Señor. Y todos decimos amén. Amén. Tú que nos viste en nuestra transmisión, agradezco tu atención y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Dale fuerte el aplauso al Señor.